La Declaración Universal de los Derechos Humanos abrange a todos, indios, negros, amarillos, vermelhos, rojos, sea lo que sea. Por eso ellos son importantes. Pero hay otros aspectos. Ellos son una indicación permanente de que el mundo puede ser vivido de otra forma más armoniosa, menos consumista, más sencilla, más simples, que no necesitamos de acumular cosas para sermos felices. Si los que están en contacto permanente con la sociedad no les da sus derechos, no cumple con las obligaciones del Estado para con ellos, imagina los aislados, que no se sabe cuántos son. Tú puedes entrar, matar a 2, 3, una etnia entera y no pasa nada, porque no hacen parte de la relación de los vivos, de los que viven en la tierra. Por eso siempre digo yo que los aislados no son mejores o peores que los que están en contacto permanente. No es eso. Ellos son más desprotegidos, no tienen protección ninguna. Hoy en día, con algunas excepciones, ya no es más tan necesario como antiguamente, que teníamos que tener un ejército para invadir, etc. Hoy las multinacionales en los países controlan todo a través de cambio de mercados, de sus organizaciones internacionales, los bancos, las bancas, ¿no? Las bolsas de valores, les controlan todo, ¿no? La impunidad me parece ser algo histórico en Sudamérica, principalmente cuando se trata de población indígena. Ya existen foros, instancias internacionales, americanas y mundiales, ¿no? Donde se puede llevar problemas de justicia. Los indígenas tienen que aprovechar todas las instancias hasta que un día pueden crear y tener la instancia indígena, un foro sudamericano o mundial, no sé, a donde se pueda resolver eso. Ahora, recientemente hubo una decisión contra la Shell del Ecuador, un señor consiguió, ¿no?, que esta compañía pueda hacer las reparaciones ambientales, ¿no?, de destrucción que hicieron en la selva. Los andinos, de un modo general, yo creo que ellos son más organizados que nosotros en el Brasil. Pero yo creo que debemos nosotros tener mucho cuidado en hablar sobre eso, porque es una decisión de ellos. Ellos tienen que encontrar su camino, la forma de luchar, y nosotros solamente acompañar eso. El primer paso es la divulgación. ¿Qué hacer en un segundo momento?
Yo creo que el primer momento es divulgar, segundo momento es momento de presionar a los gobiernos para que hagan protección, porque trata así de pueblos que los gobiernos tienen la responsabilidad moral, histórica, de preservarlos, ¿no? A través de sus mecanismos de protección, a través de la Procuraduría General de la República, en fin, de todos los dispositivos que tenemos para protección de los desprotegidos. Ahora, sensibilizar está muy difícil porque nosotros vivimos de crisis en crisis, a donde cada uno de nosotros tenemos mirado solamente su ombligo para sobrevivir, para mantenerse, para tener pan de cada día, pero no podemos dejar entonces no vamos a hacer nada. No, tenemos que hacer y vamos a luchar por esta protección, por la sensibilización. Si cuando hablo para 100 personas, una sola está sensibilizada, ya valió el trabajo, la pena. Más que una hidroeléctrica, una carretera, expansión agroeconómica, agroindustrial, yo creo que mismo las comunidades indígenas que están aisladas hoy sienten el constrangimiento, la disminución de sus espacios por esta cosa que ellos no saben dimensionar, pero sienten que cada vez algo se aproxima, porque van al norte, ya encuentran los enemigos, al sur la misma cosa, oeste. Entonces hay una presencia, una presencia ausente que constrange. La carta exactamente llama la atención de estos gobiernos y decirle, bueno, si esta cosa del progreso, de desarrollo que tú hablas y quieres hacer es tan buena, tan importante, ¿por qué no incluir los pueblos indígenas, aislados o no aislados? Más, ¿cómo beneficiar los aislados y no aislados dentro de un proceso de desarrollo? Bueno, respetando sus derechos. En caso de los aislados, demarcando sus tierras, protegiéndolos y dejando vivir sus tradiciones milenares, está bien. En caso de los demás, si están en contacto, tiene que tener la protección del Estado para su salud, para el desarrollo suyo como persona, como ser humano, ¿no? Y estudio, también estudiar. Es muy fácil asignar las cosas. Decir, dame un 69 la convención, vamos a asignar. Cumplir es otra cosa, es distinto. Y la convención no obliga a cumplir. Ella no dice que tienes que cumplir. Son indicaciones que comprometen el gobierno para hacer, pero si un gobierno tiene algo al contrario de lo que dice a un 69, vale para el gobierno su ley interna. Es necesario acreditar que podemos cambiar las cosas, aunque sea muy difícil, cada día es más terrible eso, pero tenemos que tener la esperanza. No podemos perder la casa, el dinero, todo, pero no podemos perder la esperanza de que es posible cambiar. The moon, the sea.
night full of lights, this gloomy landscape. O contato já está feito com eles. Mas o que vamos fazer? Que futuro espera essa gente? Pouco é o futuro, pouco se há a fazer. A única coisa que pensamos é que vamos tornar os dias menos difíceis para essas pessoas. I came once upon a time with a midnight clock like those that chime to wake you up from this battle you fall and to bring you back to life. Canoé com 3 pessoas e recentemente morreram 2 em circunstâncias no mínimo misteriosas que tentamos desvendar, mas foi tudo